mensaje de la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Vamos a leer versículos 15 y versículo 16, solamente estos dos versículos, donde dice: nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también, es decir, Pablo está diciendo, nosotros los judíos también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Jesús, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Vamos a tratar de aprender un poquito más acerca de esto. Tomen sus asientos, pónganle toda la atención a la palabra, y si tienen ustedes como costumbre, yo sé, de hacer sus apuntes, que no se les escape nada, porque eso es de lo que se trata. A eso venimos, a eso hemos venido, a ser instruidos con el mensaje de la palabra de Dios. Justificados gratuitamente, vamos a hablar de esto, y muy importante, no por obras, no por las obras de la ley. Decía en nuestro mensaje anterior, estaba hablando acerca de la actitud del apóstol Pedro. Una actitud de hipocresía, y esto es muy importante que nosotros lo cuidemos en nuestras vidas y tratar de cuidar este aspecto de nuestra vida. Y al hacer esto, el apóstol Pedro estaba propinándole un golpe injustificable al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo a lo que aprendimos, tuvo que ser reprendido por esta actitud que el apóstol estaba teniendo, por el apóstol Pablo. En Gálatas 2:14 dice Pablo acerca de Pedro que no andaba derechamente, es decir, no andaba rectamente, conforme a la verdad del evangelio. Vemos que fue realmente algo necesario hacer esto que el apóstol hizo para reprender esta retirada gradual que el apóstol Pedro estaba sufriendo. ¿Por qué gradual? Porque Pedro tenía compañerismo frecuente con los gentiles y comía con ellos. Y no solamente esto, sino que tuvo una revelación, una visión donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, le mostró que Él ya había también brincado a los gentiles para salvación, al igual que los judíos. Y vemos que de esta forma dio el apóstol ejemplo de amor y la libertad ideal que existía entre el compañerismo cristiano gentil y los judíos. El arrepentimiento del apóstol Pedro y el cambio de actitud fue lo que hizo precisamente la diferencia. El problema no es que probablemente te estés apartando gradualmente, sino reconocer y volver al camino, que es lo más importante. La reprensión de Pablo a Pedro sirve como una de las declaraciones más prácticas y dinámicas en el Nuevo Testamento sobre la necesidad. Esto es muy importante que lo podamos comprender el día de hoy, sobre la necesidad inmovible de la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe y no por las obras.
Vamos a ir a un libro que es uno de los libros más maravillosos que ya lo estudiamos y que habla mucho precisamente acerca de este tema. Vamos al libro de Romanos capítulo 3 y vamos a leer 2 versículos para poder sobresaltar la importancia de la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe. Vamos a leer versículos 24 y 25 del capítulo 3 del libro de los Romanos. Comienza diciendo así: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto los pecados, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que el que sea justo y el que se justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a tratar de entender esto. Antes la justificación era a través de las obras de la ley. Pero ahora Pablo está diciendo que nosotros somos justificados por gracia a través de la fe en Jesucristo. La palabra justificados, este verbo y todas las palabras relacionadas que se derivan de la misma raíz griega, justificación, ocurre unas 30 veces en el libro de los Romanos, como lo es algunos versículos tan importantes como Romanos 5:1, donde dice que justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este término legal viene de la palabra griega que significa justo, por eso nos favorece. Significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien, es decir, en un veredicto. Este veredicto incluye perdón de la culpa y el castigo del pecado. De la forma en que nosotros hemos podido comprender esto, nos damos cuenta que este término, de acuerdo a lo que la Biblia y lo que significa, declara justo al pecador, declara justo al culpable. Y no solamente entendemos esto, sino que no solamente esto, sino el perdón de la culpa. ¿Cómo sucede esto? Con la imputación de la justicia de Cristo a favor del pecador arrepentido, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Para poder nosotros ser aceptados por Dios, necesitábamos ser justificados, perdonados y ser declarados justos. La ley no proveía absolutamente nada de esto. Por eso vamos a tratar de comprender la razón porque el apóstol Pablo escribió esta carta a la región de Galacia o a las iglesias de Galacia. Entonces, el hombre, al ser aceptado por Dios, de acuerdo a lo que Cristo es en la cruz del Calvario, para declararnos justos, libres del pecado, perdonados de toda culpa, nos declara justos solamente en base en los méritos que nuestro Señor Jesucristo hizo a nuestro favor y su justicia perfecta. Vamos a tratar de visualizar la importancia que tiene esto, porque para poder entender perfectamente lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta, conforme vayamos desarrollando
el estudio de Gálatas, vamos a ir teniendo una mejor visión de lo que esto significa. Ahora, todo está basado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia. Una justicia perfecta. Quiere decir entonces que Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario. La Biblia lo declara, la Biblia lo enseña, la Biblia nos lo revela, que eso es exactamente lo que hizo Cristo. La Biblia dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades en su cuerpo, sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso significa entonces que Dios imputó el pecado del creyente en Jesucristo. Llevó el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Eso significa que Él es lo que el apóstol Pablo describió en Primera de Pedro 2:24. El apóstol Pedro entendió perfectamente que todo lo que sucedió en el Calvario era precisamente con la intención de una vez por todas borrar el pecado de la vida del hombre de una vez y para siempre. De una sola vez y para siempre. Quien llevó, dice el apóstol Pedro, en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, el pecador recibe este regalo de la gracia de Dios única y exclusivamente solamente por medio de la fe. Y somos ahí precisamente justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente. Vamos a ver algo importante aquí. Número uno, la justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree en Él, que cree al Evangelio, que cree a la palabra de Dios. Y cuando el pecador arrepentido cree en el sacrificio perfecto de Jesús para el perdón de sus pecados por medio de la fe, sin conexión alguna con méritos o con obras humanas. Es decir, la gracia de Jesucristo es capaz, la gracia y el sacrificio y la fe mezclados por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, tiene la capacidad de restaurar al hombre caído, de restaurar al pecador, de hacer que el hombre pueda volverse a Dios y poder tener nuevamente una relación profunda y orgánica con el Dios de dioses, con el Rey de reyes, con el Rey de reyes y Señor de señores, sin ninguna conexión humana, sin nadie que pudiera decir yo hice algo para lograrlo. Eso solamente lo hizo Cristo. Número dos, no cuesta nada. Dios no quiere lo que tienes, te quiere a ti. ¿Cuál es la razón por la que dice justificados gratuitamente? Yo estuve analizando esa palabra. ¿Por qué dice gratuitamente?
Porque hay tantas ideologías que se han levantado en este tiempo y a través de la historia, que tienes que pagar para poder ser perdonado, que tienes que pagar para poder sacar a tus familiares del infierno con las mentadas misas gregorianas. Y entre más hagas, más pronto sales. Entre más pagues, más pronto vas a salir. Es increíble, pero el otro día estaba viendo un video que entre más sea la cantidad que entregues, va así, más fuerte va a ser el golpe a Mamón. ¿Quién sabe quién será ese? Y escuché a una persona decir eso. Y le atinó con el nombre, no sé quién será. Pero vean ustedes la importancia que tiene ver cómo está hablando de algo que fue gratuito, que no cuesta dinero, que no cuesta absolutamente nada. Absolutamente nada. Tú no necesitas pagar para ser salvo. Tú lo que das, lo das generosamente. Das entendiendo que tienes en tu corazón el deseo de que la obra de Dios avance, pero sin ponerte una cuota para que puedas realmente decir: yo estoy dentro de la salvación por lo que doy. No, no es eso. Dios no busca tu dinero, te quiere a ti, busca tu corazón, busca tu alma, busca tu espíritu. Él quiere que tú tengas una relación con Él. Número 2, pues tenían entonces también en ese tiempo que comprar animales para ofrecer. No solamente tenían que comprar los animales para el sacrificio, sino también tenían que criarlos, y eso costaba. Valía, tenías que pagar ese precio, según fuera tu capacidad. Si no podías criarlos, tenías que comprarlos, y vemos que esto se había convertido en un gran negocio. Como lo que sucede en este tiempo. El evangelio para muchos se ha convertido en un gran negocio. Ya no quieren ofrecer algo sin que les cueste. Y vemos entonces que esto se convirtió en un problema en el tiempo de Jesucristo. Porque vendían y compraban, de acuerdo a Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. La entrada al templo parecía el Summit. Y esto fue precisamente lo que indignó a Jesucristo. Es como si entraras en una de esas calles como las que hay ahí en Tepito, donde hay carpas de comercios en los alrededores. De esta forma vemos cómo esto se había convertido en un gran negocio. Y aquí vemos en esta epístola de Juan, en el capítulo 2, versículo 13 al 16, cómo es que estos estaban haciendo un negocio redondo con esta situación. Los animales eran necesitados por los judíos para sus ofrendas, para sus sacrificios en el templo, y para muchos era más cómodo, y especialmente para los que venían de afuera, de otros países, que venían a los días de la celebración, comprarlos antes de entrar al templo. Y vemos Juan capítulo 2, versículo 14, del versículo 13 vamos a leer en adelante, porque era el tiempo de la Pascua. Cuando llegaba el tiempo de la Pascua, todos los judíos que estaban esparcidos o viajeros que venían a Jerusalén, venían a la fiesta de la Pascua, y dice que para poder ellos
ser participantes necesitaban comprar algo, algún animal según su capacidad para ofrecerlo en sacrificio. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambiadores, es decir, a los comisionistas. Era un negocio redondo. Si yo iba de México o de cualquier otro país, tendría entonces que cambiarlo para convertirlo en moneda nacional. Como lo es cuando usted va a México y cambia dólares, o a su país y lo cambia por su moneda. Esto se había convertido precisamente, realmente, en un verdadero negocio. Los cambiadores o cambistas. Dice el versículo 15: y echó un azote de cuerdas y los echó del templo a las ovejas, a los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y les trastornó la mesa, y a los que vendían palomas. Y les dijo: quiten absolutamente todo esto de aquí, que la iglesia no es un mercado. Desde el vendedor hasta que el que cambiaba dólares, lo hizo un verdadero negocio. El dólar estaba a 16 y lo cambiaban a 12, a 8, a 10, para que les quedara ganancia. Vean ustedes cuál fue la razón realmente por la que Jesús tuvo esta indignación cuando miró esto que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque tenías que pagar, tenías que de alguna forma invertir, tener un animal, tener una oveja, tener un buey, y si tu capacidad era una paloma, ofrecerlo para poder recibir un perdón temporal que no llegaba a la conciencia, sino que era para la purificación de la carne. Entonces para muchos era más cómodo, para ofrecer ofrenda a Dios, comprarlos ahí que traerlos desde afuera. Y la razón es porque existía el riesgo, si comprabas fuera, de que no pasaran la inspección del sumo sacerdote. Y los vendedores, vean ustedes, pertenecían a la jerarquía de los sacerdotes. O bien pagaban una tarifa muy alta a las autoridades del templo para poder tener el privilegio de comerciar allí. Negocio completo, desde el policía hasta el presidente, desde los azules hasta los de cuello blanco. Esta corrupción que Jesucristo vio en el templo lo hizo molestarse en gran manera, porque la iglesia no es un lugar para hacer negocio. No se trata de enriquecerse, se trata de predicar el evangelio puro, santo, sin mancha, sin contaminación, sin ninguna forma de poder nosotros pensar que es para enriquecernos. El que trabaja para la obra de Dios y piensa enriquecerse está perdiendo su tiempo. Hace tiempo atrás, antes de iniciar en Pomona, había un hermano que decía que iba a ser el pastor de, no voy a decir nombres para no quemar a nadie. Tenía 2 familias y ya quería que lo mantuvieran. No entienden lo que es el llamado de Dios. No entienden que Dios nos llamó para servir. Dios nos llamó para padecer por Él. Dios nos llamó para predicar el evangelio gratuitamente, porque el evangelio no es ningún negocio.
Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a la obra de Dios, porque amamos a Cristo, porque hemos sido salvos de la condenación, porque estamos dentro del ambiente de la salvación. Y lo más importante aquí es que mi salvación se mantenga íntegra hasta la venida de Cristo. Lo más importante es la salvación, no tu ministerio. Lo más importante es que has sido salvo, no lo que haces. Lo más importante no es lo que vienes a presentar o lo que haces o lo que hay dentro del ambiente de la obra de Dios, sino que lo que hacemos dentro del ambiente de la obra de Dios es el resultado de una salvación que hemos adquirido, porque es la base fundamental del cristianismo, nuestra salvación. Y el apóstol nos encarga: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, no en lo que haces. Bendito su nombre. Estamos precisamente con esa visión, entendiendo primero esto, que la salvación es lo que nos tiene aquí. No te pongas tus moños para hacer la obra de Dios. Si eres salvo, vas a hacer lo que tienes que hacer, sin que nadie te lo diga, sin que te rueguen, sin que anden llorándote, sin que anden tras de ti. Te sale del corazón porque eres salvo y porque estás contento, alegre, preparado para la venida del gran Dios y Salvador nuestro, Señor Jesucristo. Aleluya. No eres salvo porque cantas o porque predicas o porque barres o porque... No, eres salvo por gracia. Por gracia, porque fuimos justificados gratuitamente por Cristo, por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Es decir, había una red de corrupción desde el más pequeño hasta el más grande de las autoridades. Yo pensaba que esto solamente pasaba en México, pero no. Ya me di cuenta que no. Cualquier caso o coincidencia no tiene que ver con la realidad. Pero sin embargo, cualquiera que fuera el caso, la familia del sumo sacerdote se beneficiaba económicamente con esta situación. Es decir, una mordida y traen un becerro tuerto, pero con una mordida, vamos, me lo ofreces tráelo para acá. Dios condenaba eso. ¿Sabes qué? Trae una paloma que anda media mano, no vuela, tiene las alas rotas, pero te la vengo para, con una mordidita, pásate. Vean lo que estaba sucediendo en este tiempo. No por el hecho de que estuvieran ahí vendiendo, sino que lo que realmente había una corrupción impresionante para que los líderes de Israel se beneficiaran económicamente. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que ver. Y finalmente menciona a las palomas, porque las palomas eran usadas frecuentemente en los sacrificios y eran unas de las ofrendas normales entre los que tenían bajos recursos. Quiere decir entonces que todo se había realmente vuelto materialista e inútil. Y esto sucedía durante la celebración de la Pascua, que venían en cada temporada o veían esta temporada como la ocasión para ofrecer sus servicios, para obtener cuantiosas ganancias, y se instalaban en los patios exteriores del templo para vender sus animales a los viajeros. Por esta razón, Cristo dijo y lo declaró claramente que Él miraba a esto como una cueva de ladrones. Ahora lo entendemos por qué, ¿verdad? Cueva de ladrones.
Pero nosotros vemos que Cristo lo hizo gratuitamente. Ahora entiendo por qué dice gratuitamente. No costó dinero, no costó sacrificio, no costó nada. Cristo lo hizo gratuitamente. Gratis, gratis, gratis y para siempre. Para siempre. Porque ellos tenían que estar constantemente comprando y comprando becerros, comprando bueyes, comprando corderos para ofrecerlos sin sacrificio. Y Cristo vino y lo hizo de una vez y para siempre, gratuitamente, sin que tuviéramos que poner nada de nuestros bolsillos. Absolutamente nada. En el libro de Romanos, donde estamos, capítulo 3, versículo 25, encontramos aquí, precisamente en este versículo 25, dice: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto nuestros pecados pasados. Vamos a ver, la palabra propiciación. Este era un aspecto crucial del sacrificio de Jesucristo. Porque esta palabra alude a la idea del apaciguamiento o satisfacción. El equivalente del hebreo, esta palabra se usaba como para describir el propiciatorio o la cubierta del arca del pacto, sobre la cual se rociaba el sumo sacerdote la sangre del animal sacrificado en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur, para expiar los pecados del pueblo. Cristo se convirtió precisamente en el propiciatorio. Por eso es que encontramos que la propiciación estaba relacionada con el propiciatorio, que es donde se rociaba la sangre para poder alcanzar el perdón. Y Cristo roció su sangre para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Y ahora Cristo pasó por alto nuestros pecados pasados y ahora hemos sido perdonados por Él. Volvamos a Gálatas 2:16 y miremos que todo esto que estamos hablando está relacionado con lo que queremos aprender en esta mañana. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, ya entendimos lo que es la justificación por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Si leemos todo este versículo completo, vemos que 3 veces en este versículo Pablo declara que la salvación solamente es por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. La primera es una promesa general, la segunda es personal y la tercera es universal, cuando dice que nadie puede ser justificado, ninguno puede ser justificado por las obras de la ley. Ahora vamos a tratar de comprender cuáles eran las obras de la ley. Guardar la ley era inaceptable de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está escribiendo por medio para alcanzar la salvación. Porque la raíz de la pecaminosidad está en la condición caída del ser humano, en la condición caída del hombre. La ley
no podía lograr esa restauración. No podía pasar los pecados de nuestra vida pasados por alto. La ley ceremonial sirvió como un espejo para revelar el pecado, mas nunca como su cura, como su solución definitiva. ¿Por qué dice la Biblia que Cristo cumplió la ley? Porque Cristo hizo lo que la ley no podía lograr. Ahora estamos comprendiendo. Cuando la Biblia dice que vino y cumplió la ley, significa que llevó a cabo la obra de redención que la ley no podía llevar a cabo. Ahora, porque de acuerdo al libro de los Hebreos capítulo 10, encontramos que la ley era la sombra de los bienes venideros. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley ceremonial. Para que no se confundan, Hebreos capítulo 10 dice que la ley tenía la sombra. Escuchen ustedes, la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Y en el versículo 8 de este mismo capítulo 10, dice, diciendo arriba, sacrificios, presentes, holocaustos, expiaciones, por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales se ofrecían según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo postrero para establecer lo primero, para establecer lo postrero. Es decir, quita la ley que no puede lograr una salvación tan eterna, tan profunda como la de Cristo. Hay que quitar eso para establecer el nuevo pacto en Cristo Jesús. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en el libro de Gálatas. Él vino a quitar para establecer algo superior. Vino a quitar la ley para establecer algo superior. Quita lo primero para establecer lo postrero. Por la cual voluntad, dice el apóstol, versículo 10, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una sola vez. Hecho una sola vez. La ley jamás hubiera podido lograr esto. ¿Por qué insistir? Les decía Pablo en el judaísmo, si la ley nunca alcanzó lo que alcanzó el sacrificio perfecto de Jesucristo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué insisten en andar fuera de orden? ¿Verdad que ahora estamos, gracias a Dios por su palabra, entendiendo el mensaje claro a los Gálatas? Así que todo sacerdote se presenta, versículo 11, cada día ministrando y ofreciendo constantemente sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, versículo 12, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Vean ustedes la importancia que tiene y la razón por la que Dios tuvo que quitar lo que no servía para establecer algo mejor. La ley era la sombra de lo que vendría a llevar a cabo el sacrificio perfecto de Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 9, mas estando
ya aquí presente Jesús encontramos esto, lo cual era figura de aquel tiempo. ¿Qué está hablando? De la ley, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de las carnes, impuestos hasta el tiempo de la corrección. Vendría el tiempo donde se corregiría eso para establecer algo mejor. Mas, estando ya presente Cristo, aquí está donde se nos abren las cortinas y comenzamos a ver la superioridad del sacerdocio de Cristo a diferencia del sacerdocio levítico. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Escuchen ustedes, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de palomas, ni de bueyes, sino que por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido, escuchen ustedes, eterna redención. Eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a Dios a sí mismo sin mancha. Dios limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que el sacrificio de Jesús entra hasta lo más profundo de nuestro espíritu y nos da a nosotros el perdón, la paz en el alma. Lo que ahora estamos nosotros realmente experimentando es la paz de Dios que está profundizada dentro de nuestras vidas. Gracias, Dios. Vemos entonces pues la superioridad, la capacidad limpiadora de las cenizas de un animal comparadas con el poder limpiador y purificador de la sangre del sacrificio perfecto hecho por Jesucristo. Y en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 11, aquí ya podemos ver con más claridad la razón por la que la ley o las obras de la ley no nos van a llevar a ningún lado. Capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿por qué, escuchen ustedes, debajo de él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad entonces había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera en el orden de Aarón, que tenía que ver con el orden levita? Porque mudado el sacerdocio, entonces ahí está el secreto. Necesario es que también se haga ¿qué? Mudanza de la ley. La ley dejó de funcionar. La ley de los sacrificios, la ley ceremonial. ¿Por qué tuvo Dios entonces que mudar el sacerdocio? Escuchen ustedes que no solamente está hablando de mudar el sacerdocio, sino que también está haciendo la mudanza de la ley. Porque ¿para qué va a haber sacerdocio si la ley nunca cumplió con el objetivo? Si se muda el sacerdocio, entonces necesario es que también se haga mudanza de la ley, porque las obras de la ley
fueron completamente inutilizadas por el sacrificio perfecto de Jesucristo. Completamente. Completamente. La pregunta es, ¿cómo nosotros ahora podemos comprender que realmente la ley y el sacerdocio era una conexión que existía? No puede existir una cosa sin la otra. Así que no existe tal idea de sacerdocio. No sé de dónde sacó eso Roma. Yo creo que no tienen ni idea lo que están haciendo. Si existiera el sacerdocio, entonces tendría que existir el sacrificio. Pero ya se hizo un sacrificio superior a los sacrificios que ofrecían los sacerdotes. Entonces, por las obras de la ley, nadie puede ser justificado ya. Imposible. Es imposible. Sería baratear el sacrificio de Cristo. Por eso vemos que Cristo ahora es el sumo sacerdote del cristiano y que procedió de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Porque su sacerdocio está muy por encima de la ley ceremonial, que fue precisamente esta ley la que confirió autoridad al sacerdocio levítico. Y esta es la prueba de que la ley mosaica había sido abrogada y el sistema levítico fue reemplazado por un nuevo sacrificio, por un nuevo sacerdote que completó perfectamente lo que se requería para el nuevo pacto que estamos viviendo. Él abrogó la ley cuando ofreció el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, y ya no hay necesidad de estar ofreciendo presentes y sacrificios, porque con un solo sacrificio nuestro Señor Jesucristo hizo posible la perfección en aquellos que quieran servirle con todo su corazón. Proveyó todo lo que nosotros necesitábamos. Proveyó todo lo que nuestra vida necesita. Entonces ahora tenemos que olvidar la ley atrás, dejarla completamente atrás y comenzar a caminar por fe, porque dice la Biblia que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pónganse de pie en esta mañana.